Soy yo el acusado quien tendría que juzgaros. Comentarios de las actas del magisterio que condenan los errores modernos por Monseñor Marcel Lefebvre. Segunda parte, documentos pontificios sobre el liberalismo. Continuación y parte final del capítulo 11, Notre Charge Apostolique, San Pío X, 25 de agosto de 1910, a los obispos de Francia sobre le sillon. Hacia una religión mundial. Se abren comillas. Nos tememos algo todavía peor, sigue diciendo el Papa. El resultado de esta promiscuidad en el trabajo, el beneficiario de esta acción social cosmopolita, no puede ser otro que una democracia que no será ni católica, ni protestante, ni judía. Una religión más universal que la Iglesia católica, reuniendo a todos los hombres convertidos finalmente en hermanos y camaradas en el reino de Dios. No se trabaja para la Iglesia, se trabaja para la humanidad. Se cierran comillas. Tenemos que darnos cuenta de que desde Pablo VI los documentos que vienen de Roma usan frecuentemente un lenguaje muy parecido al de le sillon y que denunció San Pío X. Soy experto en humanidad, dijo Pablo VI. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Parece, en efecto, que ahora se deja un poco de lado la idea misma de la Iglesia. Ya no se la defiende. Ya no se trabaja para la Iglesia ni, por consiguiente, para el reinado de nuestro Señor, pues de eso se trata. La Iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor. Si se trabaja para la Iglesia, se trabaja para la extensión del cuerpo místico de nuestro Señor. Se trabaja para que Él reine. Esta es la función de todos los papas, obispos, sacerdotes y cristianos. Todos tendríamos que ser apóstoles para hacer crecer siempre el cuerpo místico de nuestro Señor, que en este mundo es la Iglesia militante, en el purgatorio la Iglesia sufriente y en el cielo la Iglesia triunfante. Pero ahora no. Ahora pretenden que la Iglesia se parece a una camarilla en donde se trabaja para el propio interés personal y solo para los católicos, como para una especie de asociación particular, y que hay que trabajar para la humanidad. Como si trabajar para extender el cuerpo místico de nuestro Señor no fuera obrar para la humanidad, para convertirla y hacer que llegue a ser miembro de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy grave, porque los modernistas tienen una óptica totalmente distinta y cuando hablamos de la Iglesia nos reprochan que ponemos fuera de ella a los que no le pertenecen y que los tratamos como extranjeros y como si no fueran nuestros hermanos. Precisamente con esto, los modernistas no les infunden a los protestantes ni a todos los que no son católicos la idea de que tienen que venir o volver a la Iglesia católica para ser realmente hermanos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál será entonces el resultado? Una especie de humanitarismo y filantropía que, finalmente, servirá a la sociedad de las naciones masónicas que está preparando lo que vislumbró tan claramente el Papa San Pío X. Se abren comillas. Una religión más universal que la Iglesia católica, reuniendo a todos los hombres convertidos finalmente en hermanos y camaradas en el reino de Dios. Se cierran comillas. Podría decirse en el reino del gran arquitecto, porque este es el objetivo de los masones y con ellos de los judíos, la realización de una religión universal que ejercerá su imperio sobre todos los hombres. Además, el Papa San Pío X hizo alusión a ello, se abren comillas. Y ahora, penetrados de la más viva tristeza, nos preguntamos, venerables hermanos, ¿en qué ha quedado convertido el catolicismo de le sillon? Desgraciadamente, el que daba en otro tiempo tan bellas esperanzas, este río límpido e impetuoso, ha sido captado en su marcha
por los enemigos modernos de la Iglesia. Se cierran comillas. Las doctrinas deleterias. Aquí es a donde hemos llegado. Los católicos que querían hacer algo distinto de lo que la Iglesia había hecho hasta entonces, se dejaron embaucar por los socialistas y por los masones. El Papa habla claramente de esto. Se abren comillas. Nos conocemos muy bien los sombríos talleres en que se elaboran estas doctrinas deleterias que no deberían seducir a los espíritus clarividentes. Los jefes de Lucijon los han arrastrado hacia un nuevo evangelio. No temen hacer entre el evangelio y la revolución aproximaciones blasfemas que no tienen la excusa de haber brotado de cierta improvisación apresurada. Se cierran comillas. San Pío X pone el dedo en la llaga. Los sombríos talleres son sencillamente las sectas masónicas. Prácticamente dice que son las sectas masónicas las que se aprovechan de la corriente del sillonismo para lograr su objetivo, que es la destrucción de la civilización católica y cristiana. Eso es exactamente lo que indicaron todos los papas, y en particular León XIII, de un modo muy claro. El objetivo de la masonería es la destrucción de todas las instituciones cristianas, es decir, hacer desaparecer del mundo todo lo que hay de cristiano y de Cristo, o que tenga relación con nuestro Señor y a su influencia. Este es el objetivo de los masones. Utilizan todas las corrientes liberales y falsamente católicas, a los sillonistas y a los modernistas, para conseguirlo, porque cooperan a la lucha que han emprendido para la destrucción de la Iglesia. Así es como se sirvieron del Concilio Vaticano II. Gracias a su carácter pastoral y no doctrinal, pudieron ejercer una influencia en su desarrollo. Todo esto tenía como objetivo destruir a la Iglesia. Antes de dar su juicio, el Papa San Pío X hace una última observación, precisamente acerca de la relación entre el Evangelio y la revolución que pretende hacer Lucijon. Se abren comillas. Nos queremos llamar vuestra atención, venerables hermanos, sobre esta deformación del Evangelio y del carácter sagrado de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre, practicada en Lucijon. Se cierran comillas. En las teorías desarrolladas por Lucijon hay cosas absolutamente horrorosas. Lucijon pretende que la democracia es la igualdad y que nuestro Señor Jesucristo es de algún modo el profeta de la igualdad. Lucijon va más lejos aún afirmando que no solo nuestro Señor es el símbolo de la igualdad, sino que también lo es la Santísima Trinidad, porque en la Trinidad las personas son iguales. Y los sillonistas añaden que nuestro Señor fue enviado precisamente por la Santísima Trinidad para hacer que todos los hombres fueran iguales y se asociaran, convirtiéndose en hermanos de nuestro Señor Jesucristo y volviéndose también iguales a las personas de la Santísima Trinidad. Son cosas horribles. Es verdad que Dios quiere que participemos de la Santísima Trinidad, pero es increíble pretender de ahí que somos iguales a nuestro Señor y a las divinas personas. Es algo blasfemo. El misterio de la Santísima Trinidad. Aunque es cierto que las personas de la Santísima Trinidad son iguales en todo, son sin embargo distintas. Esto es un gran misterio, el gran misterio. Se puede insistir tanto sobre la igualdad de las personas divinas como sobre su distinción, pues son claramente distintas. Si no, no habría tres personas en la Trinidad. Ahora bien, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y como dijo el Hijo, todo lo recibió del Padre, y a tal punto que en él no hay nada que no sea igual al Padre. Es el gran misterio, evidentemente.
Este traspaso, diría yo, de todo lo que hay en el Padre al Hijo y al Espíritu Santo, y del Espíritu Santo volviendo al Padre, y esto desde toda la eternidad, es Dios, un solo Dios. Está lo que se llama la circuncisión, como dicen los teólogos, el flujo continuo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hace que estas personas son iguales y que al mismo tiempo reciben todo, que el Hijo recibe todo del Padre y que junto con el Padre le da todo al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo da todo en el seno del Padre y del Hijo. Efectivamente, es un gran misterio, pero es realmente una blasfemia expresar semejantes opiniones sobre la igualdad, como si no hubiese en realidad distinción entre las personas de la Santísima Trinidad. Podemos decir precisamente que la imagen de la Santísima Trinidad se encuentra en la creación, porque también hay paternidades espirituales y paternidades físicas. Es realmente la imagen de la Trinidad. Esta es la distinción fundamental de las personas y se encuentra también en la distinción fundamental en la sociedad, los padres y los hijos, que es una desigualdad radical. Ahora, los partidarios de la teología de la liberación emplean el mismo razonamiento. Se apoyan también en el Evangelio para decir que nuestro Señor Jesucristo fue el primer revolucionario. Difundir semejantes infamias es algo abominable. Instruir, convertir y salvar a las almas. Se abren comillas. Ciertamente, escribe el Papa, Jesús nos ha amado con un amor inmenso, infinito, y ha venido a la tierra a sufrir y morir para que, reunidos alrededor de Él en la justicia y en el amor, animados de los mismos sentimientos de caridad mutua, todos los hombres vivan en la paz y en la felicidad. Pero no ha respetado sus convicciones erróneas, por muy sinceras que pareciesen. Los ha amado a todos para instruirlos, convertirlos y salvarlos. Si ha llamado hacia sí para aliviarlos a los que padecen y sufren, no ha sido para predicarles el celo por una igualdad quimérica. Si ha levantado a los humildes, no ha sido para inspirarles el sentimiento de una dignidad independiente y rebelde a la obediencia. Si su corazón desbordaba mansedumbre para las almas de buena voluntad, ha sabido igualmente armarse de una santa indignación contra los profanadores de la casa de Dios. Ha sido tan enérgico como dulce, ha reprendido, amenazado, castigado, sabiendo y enseñándonos que con frecuencia el temor es el comienzo de la sabiduría. Ha trazado el camino de la felicidad posible en la tierra y de la felicidad perfecta en el cielo, el camino de la cruz. Estas son enseñanzas que se intentaría equivocadamente aplicar solamente a la vida individual con vistas a la salvación eterna. Son enseñanzas eminentemente sociales y nos demuestran en nuestro Señor Jesucristo algo muy distinto de un humanitarismo sin consistencia y sin autoridad. Se cierran comillas. Hoy sucede lo mismo. Se pretende fundar la libertad religiosa, esa famosa libertad religiosa, en el Evangelio. Eso es blasfemo, como ya tuve oportunidad de decírselo al cardenal Lodi. De este modo, se lee en la Declaración sobre la Libertad Religiosa, en el párrafo dedicado al comportamiento de Cristo y de los apóstoles, Dignitates Humanae 11, el texto siguiente. Se abren comillas. Dios llama ciertamente a los hombres a servirle en espíritu y en verdad, y por eso estos quedan obligados en conciencia, pero no coaccionados, porque Dios tiene en cuenta la dignidad de la persona humana que Él mismo ha creado, que debe regirse por su propia determinación y gozar de libertad. Se cierran comillas. Aunque Dios no fuerza físicamente al hombre a que le sirva,
lo fuerza moralmente. Según el texto, el hombre tiene la libertad de adherirse o no a Dios. Textos que no están inspirados por el Espíritu Santo. Un poco más adelante se lee Dignitates Humanae 11. Se abren comillas. Al mismo tiempo, los apóstoles respetaban a los débiles, aunque estuvieran en el error, manifestando de este modo cómo cada cual dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12, debiendo obedecer entre tanto a su conciencia. Se cierran comillas. Sin embargo, ¿qué predicaron los apóstoles en sus primeros discursos sino esto? ¿Habéis crucificado a nuestro Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Tenéis que hacer penitencia, recibir el bautismo y obedecer sus mandamientos. Según esto, añadieron, ahora sois libres, que cada uno siga su propia conciencia. Esto es increíble. Si los que oían a los apóstoles hubieran dicho, si hago caso a mi propia conciencia, no puedo obedecer, así que no obedezco. Los apóstoles los hubieran amenazado con el infierno y con los castigos de Dios. No hubieran dicho, tenéis toda la libertad de creer o no, tenéis que seguir vuestra propia conciencia. Es evidente que también obráis bien siguiendo vuestra conciencia y no obedeciendo al escucharnos. Sin embargo, esto es lo que está escrito tal cual en la Declaración sobre la Libertad Religiosa. No puede ser que este documento esté inspirado por el Espíritu Santo. Menos mal que quisieron que este concilio fuera pastoral y no dogmático. Es la primera vez en la historia en que la Iglesia ha reunido un concilio pastoral. Los concilios eran siempre dogmáticos. Un concilio pastoral no es más que una gran predicación y no vale sino lo que vale, como además dijeron. Autoridad de los textos del Vaticano II. ¿Qué tenemos que seguir de este concilio? ¿Cómo hay que entenderlo? Cuando se le preguntó a la Secretaría para saber cómo se resolvía esto, la respuesta fue que no se podía precisar nada, que había que comparar los textos del concilio con los que nos obligan en cuanto a la fe y apreciarlos según las diferentes notas teológicas. De modo que los textos conciliares no son necesariamente infalibles. Por consiguiente, no hay ninguna obligación moral de darles una adhesión firme, salvo en la medida en que recogen de nuevo textos que ya han sido definidos por la Iglesia. Así que se pueden discutir los textos del Concilio Vaticano II sin estar contra la Iglesia u oponerse a su fe. Cuando yo era miembro de la Comisión Central Preparatoria del Concilio, había propuesto que cada comisión presentara 2 documentos, uno más dogmático para uso de los teólogos y de algunos fieles más instruidos sobre la religión y que, en dado caso, habría podido tener la nota de la infalibilidad de la Iglesia. Y luego otro texto más pastoral para uso de las demás personas, católicos, no católicos o incluso infieles. Los documentos dogmáticos elaborados con tanto esmero y tan útiles para presentar la verdad a los sacerdotes y sobre todo a los profesores y a los teólogos, seguirían siendo siempre la regla de la fe. Los documentos pastorales, aptos para ser traducidos más fácilmente en las lenguas nacionales, podrían presentar la verdad a todos los hombres, tal vez versados en las ciencias profanas, pero sin ser teólogos, en un lenguaje que les sería más accesible. De carácter pastoral, estos textos se presentarían en forma de una invitación a los fieles, de una predicación o de una disposición más amplia, pero no obligarían, puesto que no sería dogmática. Esta propuesta fue bien recibida en la Comisión Central. Prácticamente, más de la mitad de sus miembros se habían mostrado favorables a ella. Al principio del concilio, renové esta sugerencia y recibí el apoyo de varios cardenales, entre los cuales los cardenales Ruffini y Roy, que dijeron:
Estamos de acuerdo con la propuesta que hace Monseñor Lefebvre que se redacten 2 textos. Y el cardenal Roy, 2 minutos después de que yo terminé mi intervención, vino y me puso delante el texto que él quería hacer en el mismo sentido. Se abren comillas. Estoy completamente de acuerdo con usted. Será mucho mejor. Por lo menos habrá unos textos claros y definitivos y otros que podrán contribuir a esclarecer algunas cuestiones, mientras que de otro modo nos vamos a quedar en una especie de imprecisión y nada será realmente definitivo. No sabremos a qué atenernos. Se cierran comillas. El Espíritu Santo no tuvo por qué intervenir. Pero entonces los progresistas se pusieron furiosos. Tuvieron miedo cuando oyeron que el cardenal Ruffini, que era uno de los presidentes del concilio, afirmaba lo mismo. Sí, estoy de acuerdo con Monseñor Lefebvre para que se proceda como él propone. Viendo que esta idea empezaba a progresar y a tomar un poco de amplitud, pasaron inmediatamente al contraataque y al día siguiente se volvió a afirmar: el concilio no es un concilio dogmático y tiene que ser pastoral. No se trata en absoluto de definir algo, sino de exponer la verdad pastoralmente. Así que se podía concluir fácilmente: si no se procede a ninguna definición, no vale nada o casi nada. Es una gran predicación y eso es todo. En el fondo, no estuvo mal que los progresistas volvieran a afirmar el carácter pastoral del concilio. Por lo menos sabíamos a qué atenernos. El Espíritu Santo no tuvo por qué intervenir para impedir que se cometieran errores, mientras que si el concilio hubiera sido dogmático, el Espíritu Santo hubiera tenido que intervenir. No hubiera permitido que la Iglesia se equivocara. Puede darse por hecho que el Espíritu Santo no intervino durante este concilio pastoral. Los modernistas hicieron, pues, algo pastoral y hoy nos vemos forzados a reconocer los desastrosos resultados de este concilio. El Papa San Pío X termina su carta sobre el Luz-Sillón con una apremiante invitación dirigida a los obispos. Se abren comillas. Por lo que a vosotros toca, venerables hermanos, continuad activamente la obra del Salvador de los hombres por medio de la imitación de su dulzura y de su energía. Predicad enérgicamente sus deberes a los grandes y a los poderes públicos. Se cierran comillas. Por lo menos, él no decía que hay que dejar que la conciencia aprecie, sino que hay que formar las conciencias. Finalmente, el Papa pidió, por supuesto, que se pensara e hizo un último llamamiento a los miembros del Luz-Sillón para que dejaran sus errores y escucharan su enseñanza.